utilizar esa película en la discusión del tema, ¿sí? Entonces, yo lo evalúo y les comento, sí puede ser, y recuerden colocarlo porque yo también tengo que verla para ver si ustedes han interpretado el mensaje, ¿no? Y después poder responder Bien. algunas de las preguntas. Bien. ¿Está ¿Hasta claro? cuándo tiene fecha de entrega, profe, el trabajo? No, no lo he visto eso en ningún lado en la fecha. No, eso lo acordamos nosotros, puede ser para después de las vacaciones de invierno, sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Bien, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una consulta respecto a la fecha de entrega. Con mis compañeras en mi grupo ya lo tenemos bastante avanzado el trabajo y queríamos saber si se lo podíamos mandar para que lo vea y nos diga si tenemos que modificar algo o no. No, sí, en el momento que me lo van enviando yo ya genero las carpetas, digamos, con los archivos y, o sea, no hay plazo inicial de entrega. Si ya lo tienen listo, perfecto. Lo importante es que no se extienda más allá de lo que sería vacaciones de invierno o la primera o segunda semana de vacación de invierno, ¿sí? Buenísimo, muchas Pero gracias. sí, ya lo pueden ir entregando el trabajo. Bueno, algo en relación a introducción a farmacocinética y farmacodinámica, algo de lo que hemos visto. Bueno, Profe, perfecto. que cuando dio la clase pasada, en el Power que nos pasó, habían, bueno, más diapositivas que no vimos, y Sí, hay varias que son preguntas. sí, y Primero, están las no vimos respuestas la parte también. de distribución. ¿La Preguntas vamos y a ver también o no? algunas respuestas. Sí, está. Primero, o sea, nosotros dejamos de ver en las diapositivas que como que no vimos, vimos una parte de estado estacionario y después todas las otras nos las salteamos y empezamos a ver la cinética de la administración, que ahí es donde vimos los cuadritos en la parte de distribución, cómo podían ser las curvas. Entre medio habían preguntas y respuestas, como usted dice, esas Sí. también las tenemos que tener en cuenta que son similares a las que va a tomar el parcial. Son tentativas, es simplemente para ver si pueden entender y aplicar un poco lo que estamos presentando. No necesariamente tiene que ser la misma pregunta. Son Sí, no, claramente la misma orientativas. pregunta no, pero son esa parte de distribución que no la terminamos de ver, va a ingresar en el parcial también, o sea, va a estar. Todo entra. Por eso hay un momento de consulta, porque todo entra. Bueno, muchas gracias. Por ejemplo, tienen una que dice un fármaco con vida media de 12 horas se administra por infusión. Creo que hicimos el juego este de entender el concepto de vida media de eliminación y de hecho ustedes mismos fueron calculando y para saber cuándo, desde el punto de vista teórico en farmacología se asume de que el fármaco abandonó completamente el torrente sanguíneo y llegamos a entender cómo es eso de que más del 99% se eliminó o que existe menos del 1%, 0, algo por ciento. ¿Se acuerdan que hicimos ese juego? Ahí tiene una pregunta que dice un fármaco con vida media 12 horas, o sea, que te cae la concentración plasmática después de 12 horas, 50%. Se administra por infusión endovenosa de manera continua. ¿Cuánto tiempo tardará hasta que llegue al 90% de su nivel en estado estacionario? Y bueno, recuerden que teníamos una cosa que era la vida media de eliminación y una cosa era la vida media de absorción. Acá tienen que aplicar el concepto de vida media de absorción porque lo que están buscando es el estado estacionario. ¿Y cuánto era el estado estacionario según lo que habíamos visto? Era en algunas drogas 3, en otras 4, en otras 5, y yo les dije, en promedio, manejen aproximadamente 4 vidas medias. Entonces, si ustedes multiplican 4 por 12, ¿cuánto les da? ¿Cuánto da 4 por 12? 48, profe. 48. Cuando ven la pregunta, de esa que probablemente puedan tener dudas, la respuesta que es la marcada en rojo da 40. De todas las preguntas, de todos los distractores que tienen ahí, la más próxima es 40, porque la otra que les apareciera 30
y una era 90 horas. Entonces la más cercana es la que tendrían que marcar, porque aproximadamente ese es el tiempo que va a requerir por infusión continua un fármaco que tiene una vida media de 12 horas, ¿sí? Y una concentración plasmática del 90%. Justamente, no del 100%. Hablamos de 48 horas para llegar prácticamente al 100% de la biodisponibilidad o de la mayor concentración plasmática. Después dice la concentración del estado estacionario de un fármaco, y eso era también aplicación de cosas que habíamos visto. Y eso sí lo alcanzamos a ver, porque tenía que ver con que independientemente de la concentración, nosotros podíamos aumentar la frecuencia o la concentración, y bueno, una forma de tratar de entenderlo es a través de preguntas. Duplico la tasa de infusión, mantengo la tasa, pero duplico la dosis, duplico la tasa de infusión y la concentración de un fármaco que estoy infundiendo, triplico, cuadruplico, y la respuesta es duplico la tasa de infusión, no la concentración, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al aumentar la concentración, digamos, el tiempo para alcanzar el estado estacionario, se acuerdan la gráfica, era exactamente el mismo. Lo que yo puedo modificar es la concentración que alcanzo en el estado estacionario. ¿Sí? Son preguntas para un poco jugar con conceptos y tratar de entenderlos. Nada más eso. También hablamos de lo que es la distribución en relación a los estados estacionarios y cómo calcular la biodisponibilidad, ¿sí? En relación a ese cálculo de una inyección de una droga o administrar la droga por la vía oral, y cómo el área bajo la curva va a variar en un caso y en otro caso, y cómo vamos a calcular la biodisponibilidad en un caso y en la otra, y va a ser siempre mucho más alta cuando es por la vía inyectable que por la vía oral. Eso un poco a tener en cuenta. En cuanto a los volúmenes de distribución, lo que dejé en claro, para que no, digamos, hagan tantos problemas, es que hay que tener en cuenta cómo se va repartiendo por los compartimentos el agua en esos compartimentos, y que hay un volumen de distribución real y uno aparente. Ustedes quédense fundamentalmente con el real, y cómo se va a distribuir entre lo que es esos 42 litros que corresponderían en total y que se reparten 28 litros a lo que es el volumen intracelular, 14 al extracelular, y que dentro del extracelular tenemos el intersticial y el plasmático. Y algunos ejemplos que tuvimos, digamos que están ahí aplicados en relación al PowerPoint, ¿no? Pero simplemente es eso. Lo importante del PowerPoint, de las partes que por ahí no alcanzamos a introducir y que me parece que es importante, si no lo preguntan, que lo tengan en cuenta, es que hay distintas fases en cuanto a lo que sería la eliminación, y que estas responden matemáticamente a una, digamos, a una conducta, por decirlo de alguna manera, de fase de tipo 0 y otras de fase de tipo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que primero, la eliminación del fármaco es concentración dependiente, y segundo, la eliminación del fármaco es tiempo dependiente. Mayoritariamente es tiempo dependiente, por eso hablamos de 7 vidas medias, al menos, para que se elimine por completo. Pero en la primera fase, ¿sí? Y teniendo en cuenta justamente la distribución del fármaco, al principio depende de la concentración, pero una vez que se alcanza un estado de equilibrio, ya depende más del tiempo que de la concentración. O sea, si yo tengo 10 gramos de fármaco circulando, 5 gramos de fármaco circulando, la vida media de eliminación es independiente de la concentración. A eso se habla, digamos, quiero llegar un poco en la discusión, y ustedes, para poder preguntar, para poder entender, tienen que sentarse a estudiar, a leer, y no simplemente escucharme a mí, porque no les va a alcanzar. Yo les puedo decir esto que les acabo de decir, que es muy sencillo, muy simple, pero hay que entenderlo. ¿Por qué motivo hay una fase que se la designa o que de alguna manera responde a una concentración, mientras que la otra parte de la curva responde mayoritariamente a un tiempo? Y para eso, justamente, insisto, hay que sentarse a estudiar. No pueden, o sea, no se puede pretender aprender con un simple teórico que introduce el tema. Por eso, además de introducir el tema, también tienen el tiempo y la posibilidad, porque ustedes me pidieron las presentaciones previas, y si no, yo se las estoy dejando para que ustedes las analicen, las profundicen
y hagan preguntas concretas. Siempre en las clases yo dejo ese tiempo para poder administrar ese tiempo y poderlo tomar también como clase de consulta. Bueno, no sé si, por ejemplo, tienen alguna, a eso me refiero yo con preguntas particulares con respecto a las clases anteriores. Recuerden que les dije que no tienen que estudiarse todos los procesos enzimáticos a nivel del metabolismo y todo eso, porque eso excede a lo del curso, ¿no? Es importante eso de las cinéticas de primer orden o de orden cero, que lo profundicen, lo estudien y lo entiendan. Mayoritariamente los fármacos responden a un tipo de cinética, pero cuando uno analiza el momento de la curva, ¿sí? Existen dos situaciones particulares. La primera fase es concentración dependiente y la siguiente fase es tiempo dependiente. Eso es algo importante de destacar, ¿no? Bueno. ¿Puedes repetir lo último que dijo? Lo de la cinética, la de las dos partes. Claro, que existen desde el punto de vista, a ver, de conductas matemáticas o tratando de caracterizar con una ecuación matemática de qué manera se va, por ejemplo, a eliminar a un principio activo del organismo. Eso se llama cinética, ¿no? Y esa cinética de eliminación responde a dos tipos de órdenes o magnitudes. Una se llama de orden 0 y la otra de orden 1, ¿sí? Las drogas mayoritariamente responden a una de ellas, pero en definitiva, si uno analiza en el punto a punto, a medida que uno va pudiendo calcular la concentración en base al tiempo que va pasando, uno se da cuenta que en realidad existe una fase inicial que es concentración dependiente, pero después pasa a ser tiempo dependiente de la eliminación, independiente de la concentración. Bueno, eso es importante que lo entiendan, digamos, que lo analicen, porque por lo menos desde el punto de vista teórico, no quiere decir que ustedes vayan a necesitar aplicarlo, pero es para poder entender esto de vida media de eliminación, por qué se requieren de siete vidas medias de eliminación, para que el fármaco se elimine prácticamente por completo y todo eso. Son como las bases teóricas para poder entender aspectos prácticos de aplicación, nada más eso. De todo modo, insisto, tienen que sentarse, leerlo, verlo, e inclusive, bueno, discutirlo. Y después, por supuesto, con preguntas puntuales. Profe, ¿Sí? entonces, si pasamos como en limpio eso de la vía media de eliminación, cuando nosotros tenemos vía media de eliminación, tenemos que tener en cuenta 4 vías medias. Y para la absorción 7. No, al revés. La Al absorción, revés, al revés. al revés, porque son de absorción, para alcanzar el estado estable, o estado de equilibrio estable, pueden ser 3, 3,5, 4, 4,5, pero el promedio más o menos 4, en realidad es 4,2. El promedio entre los principios activos que lo hacen más rápido y aquellos que lo hacen más lento, porque son distintos, ¿no? Pero en promedio 4,2 vidas medias de absorción es lo que aproximadamente se requiere para que frente a una dosis única, ¿sí?, se alcance un estado de equilibrio, un estado estable. Si nosotros hacemos una dosis única, después se requieren 7 vidas medias, al menos, para que se elimine por completo. Eso es lo que, de alguna manera, vimos la semana pasada, porque me acuerdo que esa curva la alcanzamos a ver, a explicar o a comentar, por lo menos. ¿Mm? Sí, profe, sí, lo vimos. Perfecto. Eso es vida media de absorción. Yo le dije que en farmacología, lo que habitualmente se maneja, lo que aparece en los prospectos, lo que se tiene en cuenta en general, mayoritariamente es la vida media de eliminación. De hecho, se dice vida media y se omite la palabra eliminación, pero se asume que se está hablando de eso. ¿Mm? Hay que aclarar cuando estamos hablando de vida media de absorción, o si yo en una pregunta les digo cuánto tiempo se requerirá, por ejemplo, para alcanzar el estado de equilibrio, ahí ustedes tienen que interpretar que estoy hablando de vida media de absorción, porque no van a alcanzar un estado de equilibrio en el análisis de la eliminación. Ahí están perdiendo el equilibrio, están disminuyendo la concentración plasmática del fármaco. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, si les parece, si no hay alguna otra pregunta, recuerden que mandé a través de PIA, y gracias de nuevo,
dos links. Cuando se corte el primero, nos reconectamos en el segundo y podemos continuar. En la clase de hoy... Profe, yo tengo, perdón, que haga preguntas del curso anterior. Usted había hablado de modelos monocompartimentales y modelos bicompartimentales. Y hay una de las diapositivas que tiene como que en cada modelo tiene gráficos distintos según la administración. Tenía que ver también con la absorción, si era rápida o lenta. ¿Qué tenemos que tener más en cuenta de eso y con respecto a la cinética de saturación? Como con lo de la absorción continua y lenta con la cinética de saturación. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Todo, porque depende del contexto en que se les plantee la situación, van a cobrar importancia algunos aspectos y van a perderla otros. No es lo mismo dar un fármaco por la vía endovenosa que por darlo por la vía oral. Entonces, el contexto es el que te tiene que ubicar. Lo que sí tenés que tener en cuenta es todas las posibilidades que hay, teniendo en cuenta la forma farmacéutica, la vía de administración y también las características del paciente. A ver, no es lo mismo una persona que tiene la resección a nivel intestinal o que tiene alteración del tránsito intestinal en cuanto a la cinética de absorción de un fármaco que se lo administraste por la vía oral. Ahí tenés una nueva variable que tenés que analizar. Por eso, yo no te puedo decir qué es lo único que tenés que tener en cuenta. Vos me tendrías que dar el contexto para yo decirte, en base a ese contexto tenés que tener en cuenta estas características, y de todo eso ensamblar y armar. De eso se trata un poco esto, ¿no? Insisto, no es lo mismo un paciente renal, es decir, con insuficiencia renal en cuanto a la cinética de eliminación, y para una droga que en un 100% se elimina por conjugación con el ácido glucurónico y cuya eliminación depende de la función renal, que el mismo paciente cuya función renal no está alterada. Entonces, por eso, en base al contexto de la situación real, es lo que uno tiene que pensar desde lo teórico y en base al conocimiento de qué es lo que va a utilizar para intentar responder a esa duda, a esa inquietud o resolver un problema. O sea, yo no te podría decir solamente esto es importante o solo aquello es importante. Yo les puedo orientar en generalizaciones, pero después, llegado al caso, cada situación, sea una pregunta de un parcial, una pregunta de un final, o eventualmente lo más importante, el paciente real y todo su contexto, es el que va a tener que tener en cuenta. ¿Se entiende un poco lo que intento transmitir? Sí, profe, yo lo que no había entendido bien era de los modelos compartimentales y compartimentales, cómo las gráficas, si eran distintas las fases de absorción y fase de rápidas o lentas y la excreción, pero más o menos Claro, supongo que es el tema es así, que cuando vos tenés un modelo de un solo compartimento, no tenés distribución. ¿Entendés, Débora? Ahora, cuando tenés dos compartimentos, ya tenés distribución. Cuando tenés tres compartimentos, tenés más distribución. Tenés constantes de distribución, que digamos una constante 1 y una constante 2. Es decir, la salida del fármaco del compartimento central sería, por ejemplo, la constante 1. El retorno, porque una vez que se alcanza la concentración en ese segundo compartimento, se produce una vuelta de la droga de ese compartimento al central, y ahí tenés una constante 2. Y eso en un modelo bicompartimental. Ahora imagínate un modelo de 3 compartimentos, donde tenés uno central y 2 periféricos. Y después lo que pasa en la vida real, que es el múltiple compartimental. Por eso, esto de la cinética y los movimientos, yo les comentaba que es muy sencillo pensar en el de un compartimento y en el de 2, pero la realidad es que el ser humano es un modelo múltiple compartimental, y aquel que mejor lo refleja sería el de 3 compartimentos, que también lo tienen ahí, ¿no? Es decir, el central y los periféricos, el periférico principal y los periféricos secundarios, que sería el sistema nervioso central. Pero a lo que voy, ese es el grado de complejidad, o no sé, vamos a poner un nuevo compartimento, que es el tejido graso. En moléculas que son liposolubles, evidentemente la cinética es totalmente distinta
a un individuo que está recibiendo una molécula que es liposoluble, pero cuyo índice de masa corporal es 19. A eso me refiero yo con esto en la gráfica, en el esquema. Tenemos distintos, digamos, distintos elementos en base a esos múltiples compartimentos y las características del fármaco. O sea que también la saturación la podemos aplicar a compartimento, o sea, es independiente de cada uno. Exactamente, exactamente, porque cada compartimento, primero, tiene 0 de una determinada principio activo, pero conforme pasa el tiempo y según la irrigación y según las características de la droga, si es más o menos liposoluble, si tiene o no que atravesar barreras, en un momento se alcanza el equilibrio. Yo tengo un simulador que, si quieren, lo podemos ver en alguna clase, en donde uno puede jugar, puede seleccionar, yo se los puedo mostrar en mi pantalla, y podemos jugar y determinar una dosis e inyectarla en un modelo de un compartimento, de dos compartimentos. Ustedes van a ver cómo se produce un movimiento de puntitos que representan a las moléculas que se están movilizando, y que llega un momento que se alcanza un equilibrio, o uno puede modificar las variables haciendo que el desplazamiento sea mayor en un sentido que en el otro, porque esas son las características que tiene la molécula, el individuo. Recuerden que el pH, ¿se acuerdan que hemos estado hablando de las variables que condicionan cambios en la distribución o en la cinética o en la posibilidad de atravesar una membrana plasmática? Todo eso son variables que responden a distintas características inherentes a la molécula y también inherentes al propio individuo. Por eso tengo, para que vean que uno puede jugar con eso. Si quiere, lo podemos plantear para la semana que viene. Yo armo un esquemita y, jugando un poco, ustedes van a ver cómo se puede matemáticamente inferir el tiempo, las concentraciones. De hecho, se hace eso con modelaje, para poder entender un poco esta situación, y lo podemos hacer de manera virtual porque lo muestro yo desde mi pantalla y ustedes me dicen, a ver qué pasa si el paciente es renal, a ver qué pasa si el paciente tiene una hepatopatía, a ver cómo sería si la molécula es más liposoluble, menos liposoluble. Todo eso se puede perfectamente con un modelaje matemático, por supuesto, mucho más complejo que los que les puedo mostrar, pero les va a dar una idea de esto, de porque uno puede en ese simulador seleccionar un solo compartimento, dos compartimentos, puede seleccionar la vía que sea oral o la vía que sea endovenosa, que la molécula sea hidrosoluble o liposoluble. Todo eso lo podemos, digamos, seleccionar. Si le inyectamos una sola vez o cada cuánto se lo inyectamos, porque de ahí podemos justamente tomar muestras a nivel sanguíneo y tomar muestras a nivel urinario. También todo eso se puede hacer en ese simulador que se llama farmacocinético, y yo lo tengo, digamos, para poder mostrárselo. Si están de acuerdo, la semana que viene hacemos una pausa en los teóricos y podemos, al menos un rato, jugar con eso. Sí, profe, estaría muy bueno para De hecho, entender. les A puedo veces mandar nos una cuesta mucho actividad. imaginarnos. Claro, de hecho les puedo mandar, perdón, Pía, les puedo mandar un ejercicio. Pasa que se lo uso en medicina, digamos, podréis, es como mucho pretender que ustedes manejen eso, en el sentido de que no lo requieren para la práctica profesional, pero si a ustedes les interesa, a mí me encanta que tengan la motivación de aprender más de lo que a mí el tema me pide que yo les comunique a ustedes de la farmacología, pero tengo actividades prácticas que ustedes tienen que ir como familiarizándose con esto, y después intentar responder a la investigación de farmacólogos de qué pueden hacer con una molécula para mejorar la biodisponibilidad, para aumentar la eliminación renal. Todo eso, si quieren, se lo mando a Pía para que lo tengan, y la semana que viene nos dedicamos a esa actividad práctica, entre comillas, porque es virtual, pero por ahí les puede dar una noción de qué hemos estado hablando, si les parece. Sí, obvio, profe, porque a veces nos cuesta imaginarnos las variables y capaz que cuando las vemos nos va a quedar mejor, más Sí, fijo el sí. conocimiento. Bueno, entonces vamos a quedar así. Avancemos hoy entonces en estas interacciones, y yo ya me anoto que la semana que viene, en vez de avanzar con algún teórico o algo así, utilizamos el simulador, se llama así, simulador farmacológico.
farmacocinéticos, ¿sí? Ahí me lo anoté, así no me olvido, porque como soy esquemático, yo ya después mandaba lo otro. Bueno, perfecto. ¿Quieren que avancemos con la clase de hoy? Sí, profe. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Así es que, tengo varias pantallas. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, recuerden que si se corta, tenemos un segundo link para continuar. Bueno, bien, esto de las interacciones tiene que ver con aspectos negativos de los principios activos. Generalmente se habla de interacciones y que son malas, que atentan con la terapéutica. Yo les dije que toda regla tiene alguna excepción. Hay algunas interacciones buscadas, ¿sí? Pero en este caso nosotros vamos a hablar de interacciones no buscadas, de aquellas que de alguna manera atentan, insisto yo, con la mejor evolución de la enfermedad del paciente. Así que cuando ustedes escuchan la palabra interacción, en general piensen en algo malo. Pero como van a ver en la presentación, también hay aspectos positivos de la interacción. Por eso les digo yo que está bueno tener un teórico que nos introduce en el tema, pero también nos orienta en cuanto al criterio, ¿no? ¿Y por qué lo doy ahora? Bueno, porque ya tenemos una noción de lo que se entiende por farmacocinética y farmacodinámica. Recuerden que lo cinético es todo aquello que el organismo le hace al principio activo, y lo dinámico es lo que el principio activo le hace al organismo. Y fíjense que, como dice la presentación, hay algunas ventajas y mayoritariamente inconvenientes cuando uno habla de lo de las interacciones en farmacología. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos interacciones farmacológicas? Como la presentación, y yo se las envié en su momento para que lo tuvieran con tiempo, son interferencias que tienen lugar entre dos principios activos cuando una persona lo incorpora, lo ingiere, en periodos de tiempo bastante próximos, acotados, y que van a modificar su actividad. Eso es muy importante desde lo conceptual, porque yo no puedo inferir interacción si tomé un principio activo hoy en la mañana y otro esta noche o mañana, es decir, con mucha diferencia de tiempo. Si uno intenta establecer alguna interferencia, normalmente no la va a encontrar. Tiene que pensar en otro problema y no en una interacción. Entonces, desde lo conceptual, para considerar que pueden estar interaccionando, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es lo que acabo de mencionar y que está en la presentación, es decir, que los incorpore en un periodo de tiempo próximo. Esta interacción suele modificar la duración, la potencia y o la eficacia. Y el resultado puede ser un aumento o un descenso de ambos. Me refiero a los dos principios activos que estamos dando, ¿no? Que aumenten su actividad o que reduzcan la actividad. Inclusive podemos hablar de que hay algunos casos donde uno la aumenta y el otro la reduce. Pero lo importante es que, volviendo un poco a las generalidades, y más allá de que yo se lo voy a presentar como que puede haber alguna ventaja, entre comillas, pero fundamentalmente desventaja, lo importante es que tiene que ser dentro del organismo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno puede pensar de que en la práctica yo puedo combinar dos principios activos en una ampolla para administrar al paciente, y cuando lo están mezclando ven que precipita. Y ustedes me dicen, interaccionaron. No, se llama interacción a todo evento que ocurre dentro de un tiempo acotado, y cuando el paciente recibe dos o más principios activos y que se produce una suerte de aumento o disminución de sus efectos, tanto positivos como negativos, ¿no? Y que tienen que ocurrir dentro del organismo, como lo dice la presentación. Estas interacciones de tipo farmacocinéticas muchas veces son complejas y difíciles de prever o de predecir, sobre todo cuando no se tiene una experiencia previa, porque involucran a un buen número de procesos, tejidos y órganos. ¿Por qué? Porque en la farmacocinética recuerden que teníamos la absorción, la distribución,
el metabolismo, la eliminación y eventualmente también algún otro mecanismo que pueda ser específico a drogas muy particulares. Por ejemplo, hay algunas interacciones que se llaman de absorción. Estas se tratan aquellas que suceden o que ocurren durante un proceso por el cual el fármaco está atravesando alguna de las barreras que se encuentran en el organismo para poder entrar al mismo. Puede ser vía pulmonar, dos principios activos que se administran a través de un PAS, por ejemplo, o a través del torrente sanguíneo que interacciona, o sobre todo, fundamentalmente, a nivel, sobre todo si hablamos de la vía oral, a nivel del tracto gastrointestinal. Pero imagínense que podemos utilizar principios activos directamente en una inyección intratecal, o la vía que se les ocurra que bypassee o que evite la vía oral o la vía endovenosa y que nosotros podamos acceder directamente a un órgano específico. Bueno, hay que pensar en que la absorción mayoritariamente tiene que ver con el aparato digestivo, pero nosotros también podemos utilizar un principio activo en la piel, asociado a otro, y puede haber una interferencia, una interacción de dos principios activos, por ejemplo, en un parche o en una pomada o en una situación que a ustedes se les pueda estar ocurriendo. Pueden tener dos tipos de consecuencias de interacciones de la absorción. Modificar la cantidad de fármaco que se absorbe o modificar la velocidad con que se están absorbiendo estos principios activos. Y también existe la posibilidad de que ocurran los dos simultáneamente, que se modifique la cantidad del fármaco que se absorbe y también la velocidad del fármaco que se absorbe. Acá tenemos un ejemplo con una animación de que las interacciones de absorción más frecuentes e importantes son las que se producen, como les dije, en el aparato digestivo. Pero también podemos tener interacciones de absorción cuando utilizamos, por ejemplo, la vía dérmica. Pero obviamente la más importante por la frecuencia es aquella que se produce en el aparato digestivo. Por ejemplo, recordemos, y vamos a empezar a ir sumando, como yo les dije al principio, con cada teórico, tenemos que ir trayendo cuestiones que ya hemos dado previamente. La cantidad de fármaco que se absorbe, ustedes saben que depende, entre otras cosas, de qué forma se encuentra presente ese principio activo. Recuerdan que pusimos el ejemplo del hierro, que no es lo mismo el estado ferroso que el estado férrico. La forma ionizada y la forma no ionizada. Una no liposoluble y una liposoluble. También dijimos que el pH es fundamental y discutimos bastante, hicieron preguntas y todo sobre el pH del medio y el pKa si es un ácido, el pKb si es una base y la importancia que tiene el pH, digamos como un papel preponderante para determinar también la cantidad del fármaco absorbido, porque evidentemente el pH del medio hace que la forma esté en un estado ionizado o en un estado no ionizado o en una situación intermedia, que es el pKa de un ácido y el pKb de la base. Eso ya lo dijimos varias veces. Por ejemplo, fíjense acá, en lo que particularmente pongo, que el uso de un antiácido puede tener diversos efectos. Es decir, un antiácido, ¿qué es lo que hace básicamente? Y si es un antiácido, modifica el pH. Y si modifica el pH puede beneficiar la absorción de algunos principios activos y perjudicar la absorción de otros principios activos. Eso está claro, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, el caso, lo pongo como ejemplo, no es para que lo estudien de memoria, eso lo voy a repetir hasta el cansancio, es el concepto lo que hay que entender, no el ejemplo. Por ejemplo, cambios o efectos de cambios de pH en la absorción. Fármacos que disminuyen su absorción al aumentar el pH. ¿Qué quiere decir al aumentar el pH? Si yo tomé un antiácido, el pH tiende a ser menos ácido y por lo tanto no digo que vaya a ser básico porque es muy difícil en el estómago, pero sí se hace menos ácido. Y esto puede reducir la absorción, fíjense, hasta 1/4 de antivirales. Y eso puede tener implicancias desde el punto de vista terapéutico. Entonces, ¿cuál sería para ustedes una recomendación de un paciente que tiene gastritis y está sufriendo alguna patología viral, por ejemplo, un paciente que tiene el síndrome de inmunodeficiencia humana, estamos hablando de HIV, y está recibiendo, por ejemplo, una droga de este tipo? ¿Cuál sería la recomendación? Sabiendo esto que es el ABC teórico, ¿no?, de la farmacología. Le van a sugerir que tome el antiviral
concomitantemente con un antiácido si sufre de gastritis, o le van a recomendar que tome el antiácido distanciado para que no haya una interacción en la absorción y no reduzca la absorción y por lo tanto no afecte el tratamiento del antiviral. ¿Qué piensan ustedes? Para mí, profe, debería ser distanciado para que no interfieran y para que no aumente, o sea, para como prevenir ese aumento del pH que va a haber por el consumo. Claro, o sea, que no deje de consumir el antiácido está bien porque va a tener gastritis y eso le puede producir otros problemas. Pero en lo posible, que distancie al antiácido, sobre todo si es un antiácido real, por ejemplo, hidróxido de aluminio, porque hay otras formas de tratar a la gastritis y que son distintas. No vamos a entrar en detalle ahora, lo vamos a ver en su momento. Pero lo que voy, acá tienen un claro ejemplo de una interacción en la absorción, cómo el pH puede alterar la farmacología y el tratamiento de algo crítico, que es un antiviral. Un ejemplo. Otro ejemplo, fármacos que aumentan la absorción al aumentar el pH. O sea, es raro, poco frecuente, pero pasa. ¿Sí? No son la regla,